Ok, buenas noches. Estamos dando inicio a esta sesión de hoy y es dando continuación a esa temática, ¿sí? Ya han hecho ese examen 2, también subí esa nota definitiva, ya se envió a cada estudiante. Bien, dando continuación a esa temática, ese contenido que yo envié en esa sesión 1, ese día que iniciamos todo esto, pues aquí. Me dicen si se ve bien ahí esa pantalla. ¿Sí? Sí, profe. Ok, ok. Hoy es nuevo tema. Bien, entonces, en ese contenido temático, ya en esta unidad, tenemos como tema de inicio, llamado como, Regla de tres simples. y también esa compuesta. Bien, obviamente, vamos a comenzar con esto y vamos a tocar unos conceptos que se necesitan, cosa que eso se entienda bien y cositas que no, pues, no vayan entendiendo, son poquitos. Entonces, cositas que no entiendan, me van diciendo de inmediato. Ok, entonces, ¿qué nos dice su definición? Vamos, ¿qué dice su definición? La regla de tres simples es una operación que nos ayuda a resolver rápidamente problemas de proporcionalidad. Se utiliza para hallar el cuarto término de una proporción conociendo los otros tres. En la regla de tres simples se establece la relación de proporcionalidad entre dos valores conocidos, A y B, y conociendo un tercer valor, C. Se calcula un cuarto valor. Así es. Entonces, eh, en- o sea, ¿qué viene siendo esto? ¿Dónde se hace uso esta temática? En ese campo, en ese concepto de magnitudes, ¿sí? Campo, concepto de magnitudes. ¿Qué es una magnitud? Es todo eso que se cuenta, que se mide. Bien. Entonces, aquí, ¿qué estamos suponiendo? Que como mínimo, en estas situaciones, como mínimo, tenemos dos tipos o dos magnitudes. Buenas noches, profe. Buenas noches. Tenemos magnitud uno y magnitud 2. Y que de ambas magnitudes se necesita que se conozcan, que se conozcan unos datos específicos. Donde que de esta magnitud uno sea 5, que sea 20, ¿sí? Independientemente de qué se esté haciendo mención. Digamos, aquí en magnitud uno se conoce un dato A y un dato C. En magnitud 2 se conoce que un dato B. Y también en esa magnitud 2 se desconoce un dato, ¿sí? Se desconoce un dato. Bien, eso viene siendo. Obviamente, cosa que esto se entiende un poco más, necesitamos que unos conceptos que estén asociados a dicha temática. Iniciando con qué, hombre, con magnitud. Ya pues había dicho que magnitud es todo eso que se cuenta, que se mide. Digamos aquí, esa capacidad que tiene que una botella de agua. ¿Sí? Siguiente concepto es quién. ¿Qué nos dice? Siguiente concepto. Siguiente concepto. Conceptos asociados, magnitud. Estamos en este. Vamos, Cindy, Macea. Magnitud. Vamos, Macea, Bello. Katy. Razón.
Es el cociente entre dos números o dos cantidades comparables entre sí, expresado como fracción. Exactamente. Un cociente, ¿qué es un cociente? Eso que se obtiene de qué? De una división. Cociente, eso que se obtiene de una división. ¿Y de dónde? Digamos, si usted está dividiendo esto, 7 dividido 2, eso que usted obtiene, 7 dividido 2, ese viene siendo ¿qué? Ese cociente. ¿Y de qué nos ayuda esto, hombre? Acá en esta temática nos ayuda a que se haya una constante. ¿Una constante qué? Una constante identificada como una K. Identificada como una K. Bien, eso viene siendo todo. Donde 7 viene siendo ¿quién? Donde 7 viene siendo A y 2 viene siendo ¿qué? 2 viene siendo B. A esa A pues se llama antecedente y a esa B se llama consecuente. Siguiente concepto. Siguiente concepto. Vamos. Proporción. ¿Qué dice? ¿Cuál? Es una igualdad entre dos razones. Exactamente. O sea, que dos cantidades sean idénticas. ¿Y cómo es eso? Con base a ese concepto que se dio antes, si tenemos aquí A es a B, como C es a D, ojo con eso, no me van a decir A dividido B, sino A es a B como C es a D, donde A, D vienen siendo exactamente esos que. A, D vienen siendo esos que. Extremos. Extremos, BC vienen siendo esos medios. medios. Con base a esos concepticos y de todo eso que se ha dicho, ahí sí ya vamos de una a este subtema. ¿Puedes regresar un momentico para tomar apunte de la? Un momentico. Ok. Ya, profe. Ok, bueno, aquí con base a esto que tenemos aquí, vean que aquí tenemos esto de aquí. ¿Cómo se lee todo eso que tengo aquí? Esto de aquí. ¿Quién me dice? Vamos, ya yo dije no hace mucho acá cómo quedaba. ¿Cómo queda esto de aquí? Dígame. Profe, ¿me puedes repetir? ¿Cómo se lee todo esto que tengo aquí? Aquí. Cindy, Katy, Sea, Bello. Yo acá dije A, acá estoy acá. A es a B, como C es a D. Entonces, ¿cómo queda acá? 2 es a cuánto? 6. No, no aquí. Estoy diciendo acá, vea. A es a B. A es a B, como C es a quién? A D. Entonces, ¿cómo queda aquí? A o 2 es a cuánto? 2 es a 3 y 4 es a 6. ¿Cómo? Igual. No, ¿cómo? Como 4 es a 6. Exactamente. Y acá tomamos a quién? A con D. A con D. Acá vamos a tomar a quién con quién.
a 2,6. Y 2,6 son llamados ¿qué? 2 por 6. O sea, es llamado ¿qué? Estoy tomando esos que se llaman ¿qué? Extremos. Exactamente. Y eso cuánto me da. Ciencia del tipo, ¿Eso cuánto me da? 12. Y vamos acá y tomemos estos medios. ¿Y cuánto da ellos ahí? Eso también da 12. O sea que se mantiene esa llamada ¿qué? Iguales. Igualdad. Exactamente. Bueno, y ahí sí, con base a eso, vamos y toquemos esos tipos de magnitudes que hay. En esta ocasión, como subtema, tenemos magnitudes que Magnitudes directamente proporcionales. bueno, entonces, su definición, ¿qué viene siendo? Es sencillo. Si usted tiene dos magnitudes, una magnitud, llamemos una magnitud X y una magnitud Y, ¿sí? Esta viene siendo sus dos magnitudes. Bien, y que en ese estudio que usted está haciendo, usted tiene que magnitud 1, o sea, magnitud X aumentó. Entonces, ¿a qué me lleva? Que magnitud Y también aumenta. O sea, ambas magnitudes aumentan o ambas magnitudes disminuyen. Eso viene siendo todo. Entonces, este tipo de magnitudes es cuando ambas magnitudes aumentan o ambas magnitudes disminuyen. Y además de eso, se tiene que dar una condición específica y es que se dé una, ¿qué? Una constante. Entonces, en este tipo de magnitudes, si usted tiene magnitud X, magnitud Y, si en magnitud X usted conoce un dato específico que sea P y en magnitud Y un dato que sea Q, y en magnitud X usted también conoce un dato que sea S, y en magnitud Y usted conoce un dato que sea T, bien. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo hay esa constante? Esa constante K. Es sencillo. Usted hace que una división, un cociente, así como me decía acá antes. Bien, hallamos ese cociente que me da una constante K. Entonces usted me va a dividir magnitud, o sea, eso que tiene en magnitud Y, o sea, Q dividido P, sea quien sea P, sea quien sea Q, y usted pues obtiene que una constante K. O que también haga una división de ese siguiente dato que tiene magnitud 2, o sea, magnitud Y, que sea T dividido en S, y pues sencillo, también de que una constante K. Y si ustedes se dan cuenta, esa constante es idéntica en todo caso, en todo eso que se haga. Bien, o sea que si usted aquí, si P es 5 y Q es 10, 10 dividido 5, 2. Y si usted continúa dividiendo sucesivamente, va a obtener que obtiene a 2 en todos esos casos que existan. Eso viene siendo así, es que usted define este tipo de magnitudes. Además de eso, bueno, que ambas aumentan y ambas disminuyen. A eso se llama que a más se obtiene más y a menos se obtiene menos. Entonces aquí, digamos, tenemos una situación que viene siendo esta, situación específica. ¿Qué nos dice? Aquí, ¿qué nos dice? Katy, Macea. Bello. La distancia recorrida por un atleta y el tiempo empleado. O sea, distancia. Si usted tiene una distancia de cuánto, no tenemos esta distancia. Y que en dicha distancia usted se gasta un tiempo fijo, digamos que cuánto tiempo nos gastemos. Anotemos que esta cantidad de tiempo, bien, en minutos. Entonces, si usted aumenta más distancia, digamos que ya no sean 20, sino que sean 50,
y usted continúa constantemente, ni aumenta ni disminuye esa velocidad, sino que se mantiene constante, ¿a qué me lleva eso? Que gasta más tiempo o menos tiempo que antes. Gasta más tiempo o menos tiempo que antes. Acá teníamos esta distancia y vean cuánto tiempo he indicado. Si aumenta esa cantidad, esa distancia, si aumenta esa distancia y continúo a esa misma velocidad constante, entonces, ¿qué? Aquí obtengo que gasto más tiempo o menos tiempo. O sea, obviamente, muchachos, si tengo más distancia, ¿gasto qué? Gasta más tiempo. Bueno, mire, este tema A más distancia, más tiempo. Obviamente, si ya tenía 20, me gasté esta cantidad de minutos. Si aumento esa distancia, obviamente voy a gastar más. Siguiente tipo de magnitudes son magnitudes llamadas como. Magnitudes inversamente proporcionales. Ok. Su definición que viene siendo es sencillo. Si usted nuevamente tiene dos magnitudes, una magnitud X y una magnitud Y, ese dato que obtiene en X, digamos, magnitud uno aumentó, pues sencillo, magnitud 2 ¿qué? Disminuye. Si magnitud uno aumenta, magnitud 2 disminuye. O si magnitud uno disminuye, magnitud 2 aumenta. ¿Sí? Una disminuye, una aumenta. Y obvio, además de eso, usted tiene que, se tiene que dar que esa condición específica y es que usted, en todo caso, usted halle que hay una constante. Como en este tipo de magnitudes, uno está disminuyendo y uno está aumentando, usted tiene que tomar, si tiene esa magnitud de X, ese dato de X, ya no se divide, sino que se ¿qué? ¿Qué significa este puntico? Se multiplica. Exactamente. Y en todos esos casos se debe dar una constante. Y esa constante es idéntica. Bien, no cambia. A eso se llama que a más se obtiene menos, a menos se obtiene más. Entonces necesito que un estudiante, uno de ustedes, me diga así, una situacióncita así como esta que vimos acá, así como esta que se vio antes. Sino que aquí en este caso no van a aumentar ambas, sino que una aumente y una disminuya, o una disminuye y una aumenta. ¿Quién me dice una? ¿Quién me dice? Vamos, una situación donde una magnitud aumenta y una disminuye. ¿Quién me dice Macea? Katy, Bello, Cindy. ¿Quién dice yo? Yo sé una, yo digo una. Ah, ok. Vamos, una. Hombre, sencillo. Tenemos esta. ¿Qué nos dice? Si usted va de su casa, si usted va de su casa, ¿a dónde? Supongamos que usted va de su casa, ¿a dónde? ¿Va de su casa a dónde? Trabajo. Bueno, acá, bien. ¿Y va que a pie o en moto? En moto. Bueno, supongamos que va en moto y que va en una moto, ¿sí? Y hoy usted
¿Va a qué? ¿A una velocidad de cuánto? Supongamos que vaya a cuánto. A 70. Sí, profe. A 70. Y que si usted va a esa velocidad constante, usted se gasta ¿cuánto tiempo? Supongamos que usted se gaste ¿cuánto tiempo? 15 minutos. Sí, 15. 15 minutos. Bien. Eso fue hoy. Supongamos que sea hoy. ¿Qué pasa si mañana ya usted no va a 70, sino que vaya a cuánto? Digamos que vaya a cuánto. 80, ¿qué? No aumentó, sí aumentó. O menos. O, Se fue 80. Usted va manejando 80. Supongo que no es en una ciudad, sino que en una ciudad no se puede andar a tanto. Bien. Si aumenta esa velocidad, ¿gasta más tiempo o menos tiempo si es esa misma distancia? menos tiempo. Menos tiempo, digamos que ya no se va a gastar 15 minutos, sino que supongamos que se 10 gasta minutos. ¿cuánto? 10 12, minutos. 12, 10 minutos. Anotemos 10 minutos, cosa más o menos. Bien. Ujú. Entonces, si uno se da cuenta, una magnitud, esta magnitud de velocidad aumentó y magnitud de tiempo disminuyó. Una aumenta, una disminuye. Bien. Entonces, cuando eso suceda, eso se llama magnitudes como. Inversamente proporcionales. Eso es todo. Sencillo. Bien, entonces, a continuación, pues ya vamos dando esta definición y de una vez tocamos unos puntos, cosa que eso vaya quedando bien detallado de inmediato. Bien, entonces como subtema tenemos a quién. ¿Qué me dice Katy? Regla de tres directos. Definición, Katy. Se aplica en casos de proporcionalidad directa. Cuando aumenta una magnitud, también lo hace la otra. Siga. Colocaremos en una tabla los tres datos, a los que llamamos A, B y C, y la incógnita, es decir, el dato que queremos averiguar, que llamaremos X, se aplica esta fórmula. Ok, en estos casos ya yo había dicho que tenemos magnitud 1 y tenemos magnitud 2. Bien, entonces de esa magnitud 1, pues conocemos un dato específico A y un dato específico C. De magnitud 2, vean que únicamente conocemos un dato específico B y pues está buscando un siguiente dato llamado incógnito. Cuando identificamos de que ambas magnitudes aumenten o ambas magnitudes disminuyan, usamos esta ecuación. Bien. Cuando, como me repite, profe, cuando se aumente y disminuya. Exactamente. Cuando identificamos que ambas magnitudes aumenten o ambas magnitudes disminuyen, se usa exactamente. Usamos esto que pues habíamos dicho antes. Bien. ¿Quién queda acompañando a X? A. Casa así en X, así. ¿Quién queda acompañando a esa incógnita? A. Entonces, esa A de inmediato queda ¿qué? Queda dividiendo a quién? A esos medios. ¿Quiénes son esos medios en este caso? B con C. B. B con C. Bien, entonces con base a eso y a esa ecuación, a eso dicho, vamos a identificar este punto. Bueno, ya está hecho, es cuestión de que vayamos evidenciando cómo es ese manejo. Entonces, como punto 1, tenemos, ¿qué nos dice? ¿Quién puede? Cindy, de Katy, no, estoy viendo aquí, se me desconectó, pues. No fue una, bueno, vamos. ¿Qué nos dice? Al hallar el hotel nos ha dado un mapa con los lugares donde de interés de la ciudad y nos han dicho que 5 centímetros del mapa representan 600 metros de la realidad. Hoy queremos ir a un parque
que se encuentra a 8 centímetros del hotel en el mapa. ¿A qué distancia del hotel se encuentra este parque? Exactamente. Entonces vean que ya son unas situaciones donde usted debe que, usted como base debe identificar que quién es esa magnitud. ¿Qué magnitud tiene usted? ¿Qué magnitudes tiene? Entonces como magnitud 1, usted tiene que, esa magnitud, eso que se está contando, eso que se está midiendo. ¿Qué se está midiendo? Unos qué. 5 centímetros. O sea, ¿qué estamos midiendo aquí? No, vamos a identificar magnitudes que vienen siendo qué. Eso es qué. Centímetros Exactamente. en el En el mapa. mapa. Y tienen una segunda magnitud que viene siendo eso Metros qué. en la realidad. Exactamente. Una vez ya usted identificó y anotó esas magnitudes que tiene, pues sencillamente va ubicando esos datos en cada magnitud, según sea ese dato. Digamos, este 5 aquí me dice que son, esos 5 son en qué. Centímetros. Entonces va a ubicar ese dato, ese 5, debajo de esa magnitud. Bien, estos 600 me dice que son en qué. Metros. Va a ubicar ese 600 debajo de dicha magnitud. Después de eso me dice que 8 qué. 8 centímetros. Bien, va a ubicar ese 8 debajo de esa misma magnitud. Y además de eso me están pidiendo a qué distancia. ¿A qué distancia? ¿Dónde viene quedando eso? Debajo de metros en realidad. Exactamente. Entonces, con base a esto, obviamente yo en un punto nadie va a decir, te va a decir, no, esto es de este tipo de magnitud, no, esto es de este tipo de magnitud. Te dan un enunciado y pues uno debe de hallar según sea toda esa situación. Digamos aquí, ¿qué tenemos? ¿Cómo hacemos esto, hombre? Tomamos aquí. Si tenemos esta medida, sí, en ese mapa, y me dice que vienen siendo 600, acá, 600 ¿qué? 100 metros. Entonces, si aumenta esa medida en ese mapa, si aquí ven, nos damos cuenta que aumentó esa medida en ese mapa, ¿qué sucede acá? ¿Hay más distancia o menos distancia? En esta de acá, en esta segunda magnitud. Más distancia. Obviamente, si aquí aumentó, si en ese mapa aumentó, acá sencillamente también va a haber que más distancia. ¿Sí? O sea, ambas magnitudes en este caso han aumentado. Como han aumentado, vamos a usar que esa ecuacióncita que habíamos visto antes, ¿sí? Entonces, tomamos aquí, ¿quién queda acompañando esa incógnita? Queda acompañada de quién decide. Bien, ese 5 queda dividiendo a quién, a estos dos medios de acá que son 608. Bien, ¿cuánto da aquí esto de aquí? 600 con 8, ¿cuánto da? ¿Cuánto da eso? 800. 4800. Dividido 5, me dice que eso da 960. Ah, ¿y quién viene siendo ese 960? X. ¿Y 960 qué? Metros. Entonces, ¿cómo me contesta usted este punto? Katy, ¿me ayudas? ¿Y esos 8 qué? ¿Esos 8 qué? La distancia que se encuentra del hotel hasta el parque es de 960 metros. Cuando en ese mapa tenemos qué? 8 qué? 8 centímetros. Exactamente. Vamos con un siguiente punto. Vamos con un siguiente punto. ¿Qué nos dice? Veo que ya me quedó Cindy apenas, Katy muy poquito. Katy, ¿qué nos dice, Katy? Katy. Un automóvil recorre 200 kilómetros en 5 medios de horas. ¿Cuántos kilómetros habrá recorrido en 4 horas? Ok, desde ahí
Entonces, como base, ¿qué vamos a hacer, hombre? Vamos a identificar quién, esas magnitudes. ¿Qué magnitudes tenemos en este caso? Una distancia, ¿sí? Una distancia, que esa distancia está dada en ¿qué? Kilómetros. Bien. Y además de eso tenemos que una segunda magnitud que es un tiempo. Tiempo, horas. En esa distancia, ¿qué tiempo me gasto? Entonces aquí me comienza diciendo que tengo 200 y vemos que eso ¿qué? Eso es en distancia. Ahí me está indicando esa unidad de medida, distancia. Y pues acá me está indicando ese tiempo que se gasta. Entonces, esa distancia, ese dato que me da en distancia, debajo de distancia. Ese dato de tiempo, debajo de tiempo. Y me dice, aquí me están indicando que me están pidiendo que haya que esa distancia que gasto, esa distancia que obtengo, ¿en qué? En un tiempo fijo. Bien, este dato que me dan en tiempo se ubica debajo de tiempo. Bien, y pues me están pidiendo que haya esa distancia. Y esa distancia se está hallando en qué unidad de medida, en Kilómetros. exacto. Entonces, que, ¿cómo ve uno qué tipo de magnitud es? Sin que me digan, obviamente. Este 5 medio, 5 medios viene siendo ¿qué? 2.5. 5 dividido en 2, 2.5. Entonces, si en esta distancia que me están indicando, me gasto esta cantidad de tiempo, ¿sí? Entonces, si aumento, si gasto más tiempo, ¿eso qué me indica? Que anduve que más distancia o menos distancia. Más distancia. Más distancia. Pues, obviamente sí, me mantengo a una velocidad constante, porque puede que yo en este tiempo, si disminuyo una velocidad, si acá iba a 70 y acá voy a 20, puede que ande esa misma distancia, ¿sí o no? Aunque si ya me mantengo a una misma velocidad, obviamente voy a andar más distancia. Ya cuando tengamos más magnitudes, en estos casos, digamos que aquí vaya, en esta 1 vaya a 70 y que en esta 2 vaya a 20, ya esos son ¿qué? Magnitudes, ya esos compuestas, esas se ven después. Bueno, entonces, como aquí, si esta aumentó, esta distancia también aumenta, entonces ya sabemos que vamos a usar ¿qué? Vamos a usar esta ecuacióncita, esto que tenemos acá. Bien. ¿Quién queda acompañando a quién? A esa incógnita. En este caso, ¿quién queda acompañando a esa incógnita? Si tomamos aquí, queda acompañando quién? 5 medios, o sea, ¿quién? 2.5. O sea que 2.5 queda ¿qué? Queda dividiendo a quién? A estos de acá, a estos dos. Aquí sacamos cuenta y eso nos da ¿cuánto? Nos da 800. 800 dividido en 2.5 o 5 medios, como usted desee. 800 dividido en 2.5 nos da ¿cuánto? 320 kilómetros. ¿Eso qué me indica? ¿Cómo se contesta ese punto ahí? ¿En qué? Recogió 320 kilómetros ¿En cuánto tiempo? En en 4 horas. exactamente. Eso es. Hasta ahí cómo vamos. Bien, profe. Bueno, entonces, antes de que continuemos allá con ese siguiente subtema, me activan un momentico, tomo evidencia, Katy me activa. Ok, ya tomé evidencia. Pues antes también iba tomando asistencia de cada uno de ustedes en cuanto se iban conectando. Nos desconectamos y se conectan de nuevo y damos continuación a esta temática.